Desde hace varios tiempo he tenido la intención, el deseo, el anhelo de estudiar la carta a los filipenses. Así que si el Señor lo permite, hoy vamos a iniciar con este estudio de esta carta. 4 capítulos que contiene una carta muy corta realmente, pero que tiene un contenido excepcional, exclusivo, espectacular, diría yo. Entonces, me gustaría, hermanos, que, bueno, los que tienen para tomar apunte lo hicieran y que a partir de hoy, ustedes en sus casas la lean. Yo sé que ustedes la han leído, pero repítanla. 4 capítulos. Entonces, cuando vengamos y cuando tenga la oportunidad de seguirles compartiendo, ya uno viene como más empapado de esta carta y ya uno le va a encontrar más sentido. Yo siempre lo he dicho, hermanos, cuando vamos a la Biblia y no conocemos una carta, un libro, también quiero hacer de pronto un paréntesis aquí. En el Antiguo Testamento muchas veces cometemos el error de que la carta a Samuel o la carta de Reyes, recordemos que en el Antiguo Testamento, no hay cartas, son libros. En el Nuevo Testamento encontramos los 4 evangelios, el libro de los Hechos, posteriormente las cartas paulinas, ¿no? Las cartas del apóstol Pablo. Después, epístolas generales, Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, y el libro profético del Nuevo Testamento que es Apocalipsis. Entonces, hermanos y hermanas, tengamos en cuenta eso. No digamos el libro de Filipenses, porque no es un libro, es una carta, lo mismo que Efesios, Gálatas, Colosenses, ustedes ya lo saben, pero es bueno tenerlo en cuenta para que cuando nos refiramos a la Escritura lo hagamos correctamente. Por ende, esta es una carta. Vamos entonces a ver primero la parte como el plano general de la carta, lo que se va a encontrar allí antes de entrar en materia a los versículos, porque la idea es coger capítulo y versículo por versículo y tratar de desglosarlo y sacarle el mejor contenido de esta carta. Autor, ¿quién es el autor de Filipenses? Lo conocemos por los relatos ahí normalmente y creemos firmemente que fue el apóstol Pablo. Es el autor de 13 cartas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es llamado como el apóstol a los gentiles, o sea, a nosotros, los no judíos. Pedro fue y predicó, enseñó casi que directamente a los judíos. El apóstol Pablo fue encargado a los gentiles, aunque todos tenían el mismo fin común y era proclamar el evangelio de Cristo. Aproximadamente esta carta se escribió en el 62 o 63 después de Cristo. Recuerden que las fechas siempre son aproximadas, no hay una exactitud completa, pero debido a varios escritos, tanto bíblicos como históricos, podemos deducir que es en ese tiempo. Acerca de esta carta. La carta de los Filipenses fue escrita por Pablo estando en Roma. ¿Desde dónde? Desde la prisión. Ah, bueno, muy bien, estamos bien ahí. Es una de las 4 cartas de la prisión, que son ¿cuáles? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Por eso, si leemos esas 4 cartas, fueron escritas en un tiempo, en un lapso siempre corto, relativamente hablando. Encontramos varios personajes que se encuentran en las 2 cartas porque estaban casi en el mismo tiempo. La información sobre los primeros cristianos de esta ciudad se encuentra en Hechos 16. Lidia, su casa y el carcelero de Filipos. ¿Recuerdan? O sea, si podemos decir, bueno, ¿en dónde encontramos el primer relato de Filipenses? ¿Dónde está eso en la Biblia? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, léanlo en casa. Y allí se encuentran los primeros relatos de esta carta. ¿Se convirtió primero quién? Lidia, la vendedora de púrpura, y posteriormente el carcelero de Filipo. Por eso es de Filipenses. Tema central de esta carta. Hermanos, la idea en esta mañana es que tengamos claro esta carta, lo que contiene, para que usted la lea en la casa, y estoy seguro, hermanos, que con la ayuda del Señor lo va a entender más, la va a entender más. Esa es la idea. Y entendamos más la obra de Cristo, que es lo que presenta esta carta. En esta epístola, el apóstol Pablo nos presenta un gozo inefable de vivir para Cristo y lo que trae a la persona, ya sea que se encuentre en una situación agradable o no. Pablo nos enseña que como cristianos tenemos el privilegio de creer en Cristo y sufrir en él si es la voluntad. Entonces leamos el capítulo 1, versículo 21, que es uno de los pasajes muy céntricos de esta carta. Porque para mí el vivir es
Y el morir es ¿qué? Ganancia. El tema central es que aquí el apóstol muestra que aunque si tenemos que sufrir por el Señor, vale la pena, si es la voluntad de Dios. Ahora, la ciudad de Filipos, vamos a como la parte geográfica, ¿dónde se ubicaba eso? ¿Cómo era? Filipos es una ciudad, o era una ciudad al norte de Grecia, establecida en el 358 antes de Cristo, aproximadamente por Felipe el Grande, padre de Alejandro. Esta ciudad fue nombrada por su fundador. Esta ciudad está situada en una carretera entre Europa y Asia y es una región fértil cerca de minas de oro y plata. Recuerden que Filipos es la primer ciudad de lo que hoy se conoce como Europa, donde se predicó el Evangelio. Es un buen punto, ¿no? Para que tengamos en cuenta. Aunque la población fue mayormente de griegos, sin embargo, con todos sus romanos magistrados y colonistas, Filipos llegó a ser considerada como una pequeña Roma donde la ciudadanía romana era tenida en mucho aprecio. Eso lo encontramos en Hechos 16:38. O sea, muchos romanos llegaron a vivir allí, personas de importancia, y se convirtió en una pequeña Roma. Aparentemente, pocos judíos vivían en Filipos, ya que no se menciona una sinagoga allí. Recuerden, ¿qué hacía el apóstol Pablo? El primero, sí, como judíos, ellos se reunían, iban a la ley, el sábado se reunían. Vemos al Señor Jesucristo siempre, ¿no? Adorando, reunido el sábado y leían la ley. Se reunían para eso. Aquí no se menciona. Entonces, posiblemente pocos judíos. Textos claves que es bueno que ustedes los subrayen allí en la Biblia cuando los estén leyendo. La mayoría, solo voy a citarlos. Voy un poco rápido, más adelante me voy a detener. Y como le digo, este es el panorama general. Versículos claves, capítulo 1, versículo 21, ustedes ya lo leímos, versículo 29. Capítulo 2, versículo 5 al 11. Es otro pasaje excepcional, hermoso. Muchas veces lo hemos leído. Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 4, versículo 6, versículo 13 y versículo 19. Capítulo 4, versículo 13, ¿qué dice? Cuando decimos de esta forma nos acordamos fácil. Filipenses 4:13. Sí. Es un pasaje clave. Para palabras claves que usted va a encontrar aquí. Gozo y regocijados ocurren 16 veces en esta epístola. Por ende es llamada la epístola o la carta del gozo, de la alegría, del regocijo. Es la carta del gozo. También, seguidamente, la palabra Cristo o referencias a Jesús se encuentra como más mencionado como segunda vez, y también la palabra mente. Tengamos en cuenta, ¿por qué es importante tener en cuenta esas palabras? Porque cuando leemos un pasaje encontramos una palabra que se repite y se repite? ¿Qué debemos de hacer cuando en un texto, sea cual sea, se repite mucho una palabra? Tenemos que prestarle atención, porque Dios está haciendo énfasis mucho en esa palabra. Quiere decir que es importante. Y si se habla varias veces, muchas veces del gozo, debe ser muy importante. Si se habla mucho de Cristo, que toda la palabra, toda la escritura, obviamente, pero sobre todo esta carta está bañada en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que debemos de prestar atención de lo que se está hablando de Cristo. Y si habla de que todos debemos de tener una misma mente o comunión o armonía, debemos de prestar atención a esto, ¿no? Muy importante. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El Evangelio de Filipenses, o sea, se habla del Evangelio, pero aquí, en cada pasaje, se menciona de una forma muy particular. Capítulo 1, versículo 15, se habla de la predicación del Evangelio. Lo podemos leer ya que estamos ahí. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena gana. Se está predicando a Cristo. Se habla de la predicación. Hasta el versículo 18 dice el apóstol Pablo que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Unos predicaban a Cristo, imagínense, por envidia o por contienda. Qué problema, ¿no? Pero otros de buena gana, de buena voluntad. Pablo dice, bueno, aún si están hablando del Señor, así sea por eso, o de buena gana, pues bueno, el nombre del Señor está siendo anunciado. Gloria a Dios, me gozo, dice él. La defensa del Evangelio, capítulo 1, versículo 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Una pregunta, hermanos. ¿El que estaba puesto para defensa del Evangelio es solo Pablo o todos los cristianos?
Todos los llamados cristianos, todos aquellos que se han negado a sí mismos, han tomado la cruz de Cristo y le han seguido, ¿qué tenemos que hacer? Contender ardientemente por el evangelio, también como lo dice Judas y como lo dicen varios escritores. Estamos puestos para defensa del evangelio. O sea, no debemos de guardar silencio. Vivir como es digno del evangelio. 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Nuevamente, vivir como es dignos del evangelio. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir, si nos identificamos como cristianos en un mundo caído y perverso que no va a descansar hasta querer hacer que nuestra luz se apague, la forma de combatirlo es llevando la luz de Cristo en nuestras vidas. No hay otra forma. Vivir como es digno del evangelio, mostrando a Cristo. También habla de enemigos del evangelio en esta carta, capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Que aún en esos tiempos, hermanos, donde la iglesia llevaba poco tiempo de ser establecida por nuestro Señor y ratificada por el Espíritu Santo, habían enemigos de la cruz de Cristo. Estamos hablando de que fue escrita aproximadamente en el 62 después de Cristo. Imagínense, ya habían personas que querían, bueno, el diablo operando con estas personas, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, ha pasado más de 2000 años aproximadamente, hermanos, también. Hoy en día hay enemigos de la cruz de Cristo. Yo creería que se han multiplicado, hermanos. Y dice, cuyo Dios es el vientre, que piensan en lo terrenal. ¿Y qué es lo que se ve hoy en día desde muchos púlpitos? ¿Qué es lo que se escucha? La cruz de Cristo no se menciona. No se puede hablar de la cruz de Cristo porque las personas se ofenden, se inquietan, se incomodan. Ay, no hable de eso, ay, no, la gente no vuelve. Hable de algo que los mantenga cómodos, que salgan felices. ¿Cómo qué? Que van a tener dinero, que van a tener éxito, que Dios los va a prosperar. Y la gente sale feliz, pero sale feliz muchas veces para el infierno. No era lo que predicaba Pablo. Por eso dice que son enemigos de la cruz de Cristo, del evangelio. Comunión en la predicación del evangelio, capítulo 4, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo elogia que estos hermanos siempre estuvieron al tanto de la necesidad de él. Vosotros solos. Comunión en el evangelio de Cristo. Bueno, ¿por qué estas personas ayudaban a Pablo? ¿Qué había en común Pablo y esta iglesia? ¿Por qué lo ayudaban? Las otras iglesias no ayudaron a Pablo, pero ellos, ¿por qué sí? Hermanos, porque había comunión, porque había hermandad, porque se dolían por lo que le estaba pasando a Pablo. Pablo estaba preso. Imagínense, la carta del gozo se escribió en una cárcel. Pablo hubiera podido estar allá en una isla bonita o al pie de la playa. Hermanos, gozaos, la vida es muy chévere, estén felices. Pero no, escribió desde una cárcel, hermanos, preso. Gozaos, alegraos, ánimo, hermano. Imagínense cuando esos hermanos reciben la carta del gozo. ¿Cómo es que nosotros, estando acá afuera, teniendo libertad, estando tal vez con holgura, y nos motiva Pablo desde una cárcel pasando necesidades, hermanos? Gloria a Dios por esta carta, porque no solo era para los hermanos de Filipos, sino para nosotros hoy en día. Hermanos, si usted está pasando por una necesidad, por una tribulación, por un dolor, si tiene peticiones ahí que todavía no han sido contestadas, gócese en el Señor, séale fiel al Señor, vaya a Él, búsquelo a Él y recuerde lo que Pablo decía: gozaos, alegraos. Si toca pasar por tribulaciones, pasémoslas con gozo. Si el oro se prueba con fuego, ¿cuánto más nuestra fe? Y es necesario que sea así, pero la victoria, hermanos, está segura. También habla del poder del evangelio. 4:22, capítulo 4, versículo 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. César ya el Señor lo tenía en sus planes. Sé que obviamente era César un romano,
pero también hoy hay un César colombiano que ha escuchado la palabra del Señor y está aquí con nosotros. El Señor permitió que aún a través de esa cárcel, y Pablo llegara allí a Roma, se le predicara a personas romanas que se convirtieron. Tremendo. Y terminando, él los saluda a los de la casa, a romanos. Eso demuestra el poder del evangelio. Para judíos y para gentiles no hay límite. Cuando una persona decide abrir su corazón y aceptar al Señor, indudablemente su vida cambia, porque Dios tiene el poder para hacerlo. No importa de qué país, de qué región o qué edad usted tenga, el Señor transforma corazones y lo sigue haciendo. No fue solo en el apóstol Pablo. Ahora, esta carta también nos habla de nuestra relación con Cristo. En cada capítulo nos habla de nuestra relación con Cristo. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo sería? Nuevamente vamos al capítulo 1, versículo 21, que dice, porque ya ustedes se lo saben, hermanos, estos pasajes, por favor, que queden en nuestra mente, en nuestro corazón, porque para mí el vivir es Cristo. Y la segunda parte que dice, y el morir es ganancia. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí lo creemos? ¿Sí lo vivimos? Es triste ver cristianos, creyentes de años, hermanos, tanto hombres o mujeres, que al momento de una dificultad o cuando ven la muerte cerca lloran como un niño pequeño. Dios mío, no me quite la vida. ¿Cómo así? ¿Es que acaso creyó en vano? Si conocemos para dónde vamos. Claro, nadie va a decir, ay no, yo me quiero morir hoy ya. No creo que debe ser el pensamiento de un creyente, porque ni siquiera fue el del apóstol Pablo. ¿Sabe qué? Tenemos que tener claro, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo vivo para el Señor. Si el Señor me llama hoy, gloria a Dios, porque allá voy a estar con el Señor. Pablo decía, yo estoy en estrecho, yo estoy como indeciso. Yo, si parto de esta tierra, gloria a Dios, porque allá, imagínese. Pero si me quedo, sé que voy a servir aquí en la obra. Sé que los hermanos todavía me necesitan. Yo puedo colocar un grano de arena más aquí en la tierra. Y eso es lo que debe pensar el creyente. No debe pensar a toda hora en que la muerte para estar con el Señor. Mientras tanto, hermano, mientras esté vivo y tenga fuerzas, haga la obra del Señor. El Señor lo llamó a un mandamiento, algo nos mandó a hacer, tanto hombre como mujer. Estamos vivos no por casualidad. El Señor nos necesita en la obra, mientras que Él nos llame. Cuando nos llame, ya contentos, estamos con Él, no hay problema. Pero mientras estamos vivos, ocupémonos en la obra. No ocupémonos pensando en que cuándo nos vamos a morir, porque de eso no se trata. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo en nuestra vida, Él controla nuestra vida. Y recordemos algo, hermano. Pablo lo sabía. Se habla del el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir Él también? Que el que controla nuestra vida, el amo, dueño y Señor, es el Señor, no nosotros. Yo no me muero cuando quiero, sino cuando el Señor me llame. El capítulo 2 habla de que Cristo es nuestro ejemplo, el ejemplo para nuestra vida. Miren, versículo 5, capítulo 2, versículo 5 al 11. Mire lo que dice esto. Y quiero, hermano, que lo leamos pensando, oiga, el Señor escribió esto para mí. No para el hermano, para la hermana. Uy, esto era para la hermana que no vino. Uy, ojalá. No, es para mí, para los que lo vamos a leer, para todos y para los que lo van a escuchar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? O sea, esto debe estar en nosotros. ¿Qué cosa? Ahí sigue diciendo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si nosotros nos aprendiéramos solo ese pasaje que acabamos de leer, cuánto bien nos haría nuestra vida. Haya pues en nosotros este sentir. Hermanos, que esto se halle en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cuál sentir? En que miren a Jesús, que Él siendo Dios mismo, no estimó como decir, ¿yo a qué voy a ir a la tierra? Me ensucio mis pies, yo soy Dios. No lo hizo. Se despojó, dejó el trono, obviamente sin perder su naturaleza divina, y vino aquí a la tierra, se hizo hombre. Pero no solo eso, se humilló a tal punto que se hizo un siervo. Juan 13, que dice, estando en la cena, el Señor se despoja de su manto
externo, se pone una toalla en la cintura y coge un lebrillo y le lava los pies a los discípulos, tomando forma de siervo. Y dijo en una ocasión: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Se humilló, y aparte de eso fue a lo más bajo, que es morir como un criminal, como el desecho de la sociedad, prácticamente. Lo peor de lo peor. Miren, ni siquiera los ladrones que estaban al lado le hicieron lo que le hicieron al Señor Jesús. Que eran ladrones, que eran evidentemente ladrones, y a este hombre que no le encontraron delito, le hicieron todas estas atrocidades. Imagínense, hermanos. Y ahora la Escritura nos dice: haya en nosotros este sentir que hubo en el Señor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que dejemos el orgullo, que dejemos la arrogancia, que seamos más humildes, que seamos más mansos, que de verdad pensemos en los demás que fueran como superiores a nosotros mismos. Y si esto sucede en nosotros personalmente, la iglesia, ¿cómo va a ser? Una maravilla. Los amigos que nos visitan, ¿qué van a ver en nosotros? Van a ver a alguien diferente. Esta persona, esa mujer es diferente, ese hombre es diferente. ¿A quién se parece? Pues a Cristo. Porque es noble, porque es humilde, porque es manso, porque es servicial, porque es amoroso, porque es lleno de paz, de amor, de ternura. Es lo que nos falta como cristianos. Leer la Biblia es fácil. Leer libros, es una maravilla, pero vivirlos. El Señor nos manda más a ser aplicativos a la palabra, pero sobre todo nos manda más a ser como Cristo, como nuestro Salvador. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El capítulo 3 nos muestra que Cristo es nuestra meta. Versículo 13 y 14. Filipenses 3:13 dice: hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, yo voy ahí. Pablo, ¿usted cómo va? Usted ya se ganó el cielo, ¿cierto, Pablo? Si le preguntaran: no, usted, hermano misionero, apóstol. No, yo no pretendo todavía que yo ya lo alcancé. Yo no pretendo eso. Yo me olvido de lo que ya está atrás. Yo sigo adelante. Yo sigo a la meta hasta que mi vida termine. Esto no ha acabado, hermanos, mientras haya vida y esperanza. Sí, pero mientras tengamos hálito de vida en nuestra vida, hay que seguir corriendo hacia la meta. ¿Y cuál es nuestra meta? ¿El cielo? Cristo. El cielo ya está ganado. Y el cielo es cielo porque está Cristo. Donde esté el Señor Jesucristo, allí está el cielo. Él es todo. Entonces, hermanos, no se les olvide, tenemos una meta todavía inconclusa. Estamos en el proceso, hemos avanzado, gloria a Dios, pero todavía nos falta. Un día le veremos cara a cara, como cantamos. Cara a cara, espero verle más allá del cielo azul, a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4 nos dice que Cristo es la razón de nuestro gozo, nuestra fuerza para vivir. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahí es donde nace el texto. Recordemos el contexto, hermanos. Cuando mencionamos un versículo, leamos el contexto y ahí sí apliquémoslo a nuestra vida. Porque muchas personas hoy en día pareciera que meten la Biblia en la licuadora y sacan un versículo y ¡ay, mire lo que me salió y esto es para mí! No es así. Hay muchas palabras, mucha escritura que va directamente, aplicativamente al pueblo judío. Hay muchas profecías y hay muchas que van directamente a la iglesia. Claro, en el Antiguo Testamento toda la Biblia nos sirve, toda la escritura es inspirada por Dios, absolutamente toda. En el Antiguo Testamento encontramos muchos principios bíblicos que debemos de aplicar. Pero aquí he escuchado en varias ocasiones que las personas van a hacer cualquier cosa. Hágale que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que me voy de rodillas hasta Bogotá. Hágale que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es así? ¿Sabe qué es lo que está queriendo decir el pasaje aquí? Pablo le dice a los hermanos de Filipo: hermanos, gracias, porque aunque yo estoy en la cárcel, ustedes han enviado una ofrenda a mí. Ustedes pueden leer la carta completa en sus casas. Y gracias porque se preocuparon de mí. Yo sé que ustedes estaban pendientes, solo que no faltaba la necesidad, pero como ya hubo la necesidad de yo estar en la cárcel,
Gracias por usted bendecirme. Yo he estado en abundancia, he vivido bien, en escasez, gloria a Dios, también he vivido bien, sé tener abundancia, sé vivir en pobreza, sé tener poquito, mucho, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí ven que ya la cosa cambia? ¿Sí ven? La interpretación cambia. Y es lo que el Señor también nos está diciendo a nosotros, hermanos, lo podemos aplicar de esta forma. Sin importar nuestra condición, si es de abundancia o de escasez, vivamos para Cristo, que todo lo podemos en Él. Es diferente. El Señor tiene cuidado de sus hijos. El Señor una vez le dijo a los discípulos, miren, ¿sí ven las aves? ¿Sí ven las aves tan bonitas? Ellos caminando en el campo. Sí, miren, ellas no siembran, ellas no cosechan, ellas no guardan en los graneros, ¿cierto que no? No, Señor, claro que no. Y Dios las sustenta, a ellas no les falta la comida. Y caminando, llega, pasa por un valle, ¿sí ven esos lirios? Que son unas plantas bonitas, pero son como maleza. Si ven esos colores, uy, sí, Señor, tan bonitas. Miren, esos lirios, ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se ha vestido como ellos. Y miren, ¿sí ven? Y eso que hoy sale, mañana es quemado. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿el Señor les ha faltado con la comida o con el vestido? No, Señor, no, claro que no. Por eso, si el Señor tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más de ustedes que son mis hijos? Mire, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás el Señor lo da, Él lo añade. El problema es que nosotros vamos detrás de las añadiduras y nos olvidamos del Señor. Ahí es donde está el problema. O le pedimos al Señor que nos ayude, que nos bendiga en algo, y el Señor en su misericordia lo concede. ¿Y qué hacemos? Cogemos la bendición y nos olvidamos del bendito. El Señor nos está diciendo, miren, sea en abundancia o en escasez, yo estoy contigo. Pablo lo sabía, por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay ningún problema. Entonces, en el capítulo 1 nos habla de que Cristo es nuestra vida. En el capítulo 2, Cristo es nuestro ejemplo. En el capítulo 3, Cristo es nuestra meta. Y en el 4, Cristo es la razón de nuestro gozo. No lo olvidemos, mis hermanos. Y por ahí, por el momento, vamos a dejar. Que el Señor nos ayude, hermanos, para seguir estudiando esta carta. Ni siquiera hemos empezado realmente la carta. Estoy dando el panorama de lo que se va a encontrar en la carta.